Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Pineda, soy economista de profesión y en este momento lidero la unidad de investigación económica de Mercantil. Hoy vamos a hablar un poco de la importancia que tiene, digamos, el entorno económico en la toma de decisiones de las empresas. Y para ello vamos a pasar a mostrarles un pequeño esquema. Cuando se trata de establecer la planificación estratégica de las empresas, generalmente se dividen los factores de los cuales depende o los cuales se deben basar los planes en factores internos y factores externos. Los factores externos son los que nos interesan en la sesión de hoy y tienen que ver fundamentalmente con el entorno en el que se mueven las empresas, en el que se mueve tu emprendimiento. Y en ese sentido, este esquema llamado PEST en inglés por sus siglas, es un esquema muy útil. Hay varios. Este lo trae solo para usarlo de ejemplo. Y fíjense cómo aparecen cuatro dimensiones en cuanto a lo que es el entorno general. Y estas dimensiones son factores político-legales, factores económicos, factores socioculturales y factores tecnológicos. Hay una extensión de este esquema, pero no es que donde se divide lo político de lo legal, donde se incluye el tema ambiental, el tema de sostenibilidad. Pero lo quería traer porque fíjense cómo uno de los puntales de las dimensiones que están consideradas acá son los factores económicos. Los factores económicos nos rodean. Nosotros hacemos actividades económicas a diario, seamos o no emprendedores o empresarios explícitamente, como consumidores tomamos decisiones económicas día a día, como trabajadores tomamos decisiones económicas día a día. Y en ese sentido, el entorno es fundamental para, digamos, la efectividad de nuestras decisiones y por lo tanto tenemos que anticiparnos en el momento que las estamos tomando para tomar las mejores decisiones posibles. Y en ese sentido, las decisiones estratégicas tienen que estar basadas en información real, en información fáctica. Y es por ello que investigar, analizar estos factores resulta de gran importancia. Para los emprendedores y para las empresas en general, también están los factores específicos de donde se desenvuelven. Y en este sentido, sus clientes, el segmento específico, el mercado específico donde se está apuntando, donde se venden los bienes y servicios que genera el emprendimiento, la empresa, los competidores, los proveedores y, digamos, el factor humano, el capital humano que se requiere para poder llevar a cabo la actividad de la empresa, son parte del entorno específico ya de la empresa. Yo, en mi práctica profesional, me ocupo del entorno general usualmente, el entorno macroeconómico. Y en ese sentido, quería hablarles ahora de el entorno macroeconómico y las empresas. Generalmente uno oye hablar de variables y estas variables, las más conocidas son el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio y más recientemente, desde el 2003 para acá, el flujo de divisas de la nación se vuelve una variable relevante. Conocer ese flujo de divisas es relevante porque Venezuela es un país que tiene una alta dependencia de las importaciones. Y además, Venezuela es un país que tradicionalmente, en donde sus habitantes han ahorrado en divisas, y eso hace que siempre exista una demanda importante de divisas en la economía. Ahora, ¿cómo afecta el PIB a tu empresa? Bueno, el PIB la afecta de varias maneras. La más importante es que determina la demanda, determina el comportamiento del consumidor. Cuando el PIB va en ascenso, el potencial, digamos, el tamaño del mercado va creciendo, pero además la capacidad de compra, el poder adquisitivo, la capacidad de compra de tus clientes va a mejorar en promedio, tarde o temprano. Uno lo puede ver un poco que no esté distribuido uniformemente en algún momento, pero en la medida que el crecimiento es continuo en el tiempo, se va a ir reflejando en todos los sectores del país, en todas las clases, en todos los grupos, etcétera. Y por lo tanto, es un indicador que permite anticipar a las empresas mejoras en sus resultados, pero en particular en su flujo de caja, en sus ventas y en sus resultados en general. Porque el crecimiento económico trae aparejado también movimientos de dinero alrededor, en el entorno del circuito económico y por lo tanto tu empresa en ese río tiene más que pescar. Y en ese sentido el flujo de caja es esencial para valorar las empresas. Una empresa con flujo de caja sano es una empresa que va a ser exitosa. Ahora, también la inflación es relevante porque la inflación va a estar ligado a tus costos y va a estar ligado a decisiones que a veces son difíciles, que tienen que ver con qué precio
tienes que colocarla a los bienes y servicios que produces y que vendes. Entonces, esa dualidad, tienes presión de costos cuando la inflación es alta, pero al mismo tiempo cierta resistencia de tus clientes a comprar cuando tú quieres hacer ajustes de precio. Si tienes la presión, si hay una alta inflación, tienes la presión de costos, pero no tienes la capacidad para hacer el ajuste necesario a nivel de precio, tus márgenes se comprimen y te pueden poner en riesgo porque se reduce tu flujo de caja neto. En el caso del tipo de cambio, ya les hablé de la dependencia de las importaciones, el tipo de cambio es una variable que impulsa los costos en la medida que hay depreciación continua de la moneda, impulsa al alza los costos de tu empresa, pero además pone incentivos a que la gente ahorre en divisas. En la medida que hay depreciaciones continuas, la manera de protegerse del impacto negativo de la inflación y del tipo de cambio al tenedor de bolívares es cambiar estos bolívares a dólares. Entonces, el movimiento del tipo de cambio y la expectativa sobre el tipo de cambio influyen mucho en los resultados de las empresas también. Y como lo mencioné, también el flujo de divisas. Esto es interesante porque las cuatro variables han cambiado de la noche a la mañana cuando nos situamos en septiembre, octubre del año pasado y lo que es, digamos, febrero, marzo de este año. Y en ese sentido, quería hacer un pequeño experimento en la lámina siguiente en el cual vamos a comparar rápidamente lo que era la expectativa del Producto Interno Bruto de las variables que mencioné, inflación, tipo de cambio y flujo de divisas. Cuando nos situamos en el segundo semestre del año pasado, lo que se esperaba para este año era un bajo crecimiento económico, un crecimiento que se iba a desplomar, que se iba a desacelerar, pero al sol de hoy, la expectativa es que tengamos un crecimiento que se mueva entre 8 y 10% este año. La inflación, que a la vista del año pasado se asumía que iba a estar en 3 dígitos medios, más de 300% de inflación. BCB acaba de publicar cifras donde muestra que el año pasado fue más de 500%. Con todas las contramedidas que se implementaran, se esperaba que la inflación siguiera siendo alta este año, pero ahora surge la posibilidad de que sigamos en los 3 dígitos, pero 3 dígitos más bajos. 150, por poner un ejemplo, alrededor de ese número. En el caso del tipo de cambio, un análisis similar. El tipo de cambio es un precio más de la economía y se va moviendo junto con el sistema general de precios. Y en ese sentido también se esperaban unas fuertes depreciaciones del tipo de cambio este año. Esto, de nuevo, en pocos meses hubo un viraje también que ahora nos hace pensar que las variaciones del tipo de cambio van a ser mucho menores este año. Y eso es un alivio desde el punto de vista de los costos de los bienes importados en términos de bolívares. Y el flujo de divisas ha sido una variable muy importante en la historia económica venezolana y más, incluso en el siglo XIX, pero más desde que el petróleo es el protagonista digamos, de la estructura productiva venezolana. Y allí hay todavía ciertas incertidumbres, pero se espera que en general el flujo de divisas sea mejor. Ahora, en este contexto que ha mejorado, y en ese sentido esa es la primera noticia, el contexto puede haber arrancado de hace 6 meses muy negativo y de repente se vuelve positivo. Hace 6 meses uno estaba tratando de tomar decisiones y tenía que tomar decisiones defensivas, decisiones en modo supervivencia. ¿Cómo hago para proteger mi riqueza? No empobrecerme a causa de, digamos, variables económicas, macroeconómicas que se iban a mover en forma adversa. Ahora, una situación donde las expectativas han mejorado y hay que pensar en lo que son los sectores ganadores. Aquí ya no podemos hablar de sectores perdedores, pero los sectores que relativamente pueden ganar o sacar una ventaja o ser diferentes, estar por encima de la media en términos de resultados. Y dado que en este momento el gran cambio viene porque se abren posibilidades de inversión y crecimiento en el sector petrolero, hay que pensar rápidamente, bueno, el sector petrolero ¿a quién arrastra? El propio sector petrolero va a crecer, pero ¿a quién arrastra el sector petrolero? Bueno, fundamentalmente va a arrastrar a la construcción, va a arrastrar al comercio, los flujos de divisas que se están esperando van a estimular las importaciones, van a permitir las importaciones, van a viabilizar las importaciones y van a permitir que, digamos, la oferta nacional se complemente con un volumen mayor de importaciones. Por supuesto, también vamos a tener almacenamiento, transporte, reparaciones, un ecosistema productivo que se va a crear alrededor de la actividad petrolera. Eso es lo que llaman empleos indirectos. Es interesante porque en la actividad minera, en la actividad petrolera, son actividades que se hacen, que se realizan en áreas remotas, no en las grandes ciudades. Y allí alrededor de la actividad
siempre se genera un ecosistema, aparecen emprendimientos de alimentos, emprendimientos de servicios diversos, reparaciones menores, aparecen empresas dedicadas a proveer servicios de construcción, procura y mantenimiento a las empresas petroleras y por lo tanto ahí hay un impacto importante en términos de capacidad de compra, de bienestar, de mejora de ingresos para las familias venezolanas y oportunidades para los emprendimientos. Y en ese sentido, las oportunidades están a la orden del día. Fíjense, la primera gran oportunidad creo que se desprende de lo que dije al principio. Va a haber una demanda en general más robusta, más estable, con fundamentos sólidos, en la medida en que el sector petróleo vaya recuperándose, en la medida en que el resto de la economía lo vaya acompañando, esos ingresos adicionales que generan las familias que participan en estos sectores van a generar un potencial de demanda mayor para los nuevos emprendimientos. Por otro lado, tenemos un nuevo patrón de comercio. Allí hay que recordar una experiencia histórica que es la que tuvimos con Colombia en los años 90, cómo floreció un ecosistema de empresas colombo-venezolanas de ambos lados de la frontera, en el sentido de que había movimientos de bienes y servicios, pero a niveles que crecieron exponencialmente. Eso se revirtió por diversos motivos. Ahora hay oportunidades y hay acercamientos que van a permitir que vuelva a surgir un ecosistema en la frontera de nuestro socio natural, que es Colombia, pero además hay un patrón de comercio más orientado hacia el hemisferio occidental, hacia los países de la región, hacia Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, etcétera. Eso va a ser interesante porque un principio en economía muy importante es que a ti te conviene comerciar con los que son más cercanos del punto de vista geográfico por los menores costos de transporte. Eso va a permitir, digamos, menores costos a los productos importados, va a permitir que se abran mercados para las exportaciones. Allí ya se ha hablado mucho del sector, el café está realizando exportaciones. Volvimos a un poco a esos productos tradicionales que son demandados, apetecidos en mercados internacionales, como el cacao venezolano, que hay oportunidades que se van a abrir en la medida que la economía se vaya expandiendo. Y lo otro es que ya les hablé de esto, pero quiero resaltarlo, el ecosistema. Se van a crear nichos alrededor, en principio, de la actividad petrolera, pero también ahí hay unos efectos encadenados, unos efectos multiplicadores que van a ir generando oportunidades. Y voy a poner un ejemplo. En vestido y calzado. Vestido y calzado es un sector que cuando el país se empobrece, cuando la economía le va mal, uno deja de hacer el gasto de lujo y se queda con alimentos que uno no deja de comer. Uno tiene que seguir gastando en alimentos, gastando en bienes básicos. Pero estos bienes que uno fue dejando de lado, estos bienes que no se reponen, y aquí podemos ir desde vestido y calzado hasta el sector automotriz. El parque automotor venezolano se deterioró mucho en estos últimos años. Ahí hay oportunidades, ya hay empresas que se habían ido del país que están queriendo entrar, en el caso del sector automotriz, entonces ahí de nuevo los servicios asociados al sector mecánico, etcétera, tienen que estar con el ojo aviso. Pero en vestidos y calzados también va a haber una oportunidad de crecimiento bien interesante, más allá de las megatiendas. Estoy hablando de las pequeñas, las tiendas que son familiares, de las que son, que trabajan en casas y que pueden hacer ventas digitales. Ahora, hay todavía, uno no solo, uno habla del vaso medio lleno, pero también hay que mencionar que todavía hay algunos riesgos que persisten. Lo primero, tenemos una cartera de crédito, voy a hablar porque estoy en el sector financiero y ese es un tema sumamente relevante. La cartera de crédito en Venezuela se ha comprimido tanto que está entre las más bajas en América Latina. El promedio de la región es 50% del PIB en cartera de crédito, pero en Venezuela llega al 3% con mucho esfuerzo. Eso, por supuesto, ha sido producto, entre otras cosas, de la hiperinflación que vivimos, pero en términos regulatorios de digamos, el nivel tan alto de encaje que los bancos tienen que mantener de sus depósitos en el BCR. Y entonces, eso, en la medida que eso se vaya liberando, va a permitir que el sistema bancario pueda intermediar más, proveer crédito, y el crédito es, digamos, la sangre del sistema de producción basado en el intercambio, en el mercado, en la iniciativa y en el emprendimiento. O sea, el crédito es una variable que hay que destrabar, pero también tenemos un nivel de inflación que, como les comenté, sigue siendo muy alto. En la medida que esta estabilización de los precios se vaya llevando a cabo y se vaya profundizando, van a surgir condiciones aún más favorables para la inversión, la planificación financiera, etc. Además, hay que tomar en cuenta que Venezuela, desde el siglo XIX, o sea, desde que somos una nación independiente,
ha incurrido en una serie de crisis financieras y eso, desde el punto de vista de un inversionista potencial, siempre hace pensar en riesgos asociados a invertir en Venezuela, el hecho de que Venezuela sea un país petrolero y dependa de los vaivenes de los precios internacionales que son volátiles, también son un factor de riesgo que siempre tradicionalmente en la historia del país han generado momentos de euforia y momentos de crisis. Entonces, eso genera desconfianza, eso hay que superarlo con un diseño institucional que permita blindar a la economía nacional de estos vaivenes, ¿no? De los precios internacionales. Cuando digo siglo XIX, porque no, era el momento en que Venezuela era un exportador agrícola y los precios de los bienes agrícolas también eran muy volátiles y causaban problemas a la economía nacional. Y por último, y ligado con todo lo anterior, estamos esperando inversión extranjera directa en ciertos sectores clave y algunos de los grandes inversionistas potenciales han expresado preocupación con respecto a la estabilidad institucional, a la estabilidad macroeconómica y a las garantías legales. Y eso se está trabajando en este momento. Y la idea es que esta credibilidad que es necesaria para el inversionista, pero no solo el extranjero, el local, necesita tener un horizonte claro, reglas claras y en general tener confianza. La inversión en muchos casos es un acto de fe, porque hay que pensar que el futuro va a estar bien, que tu emprendimiento le va a ir bien para tomar la decisión. Y en ese sentido, por más objetivo que sea el análisis que estamos proponiendo, ver el entorno, etcétera, el momento de tomar la decisión es un momento donde tiene que haber confianza en el futuro. Y eso es esencial para la economía venezolana en este momento. Ahora, quería darles unos consejos, ¿no? Y en ese sentido, dar unas recomendaciones generales, muy generales, porque, de nuevo, vengo de la macroeconomía y estoy hablando de condiciones generales para todos los sectores. Pero la primera, justamente es, cada quien tiene que ubicar dónde están esos sectores ganadores. Pero no solo para participar en el sector. No es necesario ser, construcción, es que yo no soy constructor. No, no es para eso. Es para saber dónde hay oportunidades de ser un proveedor del sector construcción, un cliente del sector construcción, un socio del sector construcción. Hay muchas opciones en las cuales uno puede aprovechar. Hay zonas geográficas en el país que van a crecer más rápido que otras y eso puede determinar y está determinando decisiones familiares, está determinando decisiones de relocalización como pasó cuando mucha gente migró del interior a Caracas en ciertos momentos porque las oportunidades en las zonas rurales y en el interior del país fueron reduciéndose y dejando a Caracas como el gran polo de atracción. Ahora van a aparecer polos en distintas zonas del país ligados a la actividad minera, a la actividad gasífera, a la actividad petrolera, que van a ser atractivos para los emprendedores porque van a formar parte de ese ecosistema que se va a ir formando allí. Entonces, ese creo que yo que es el primer gran mensaje. El segundo, una gestión financiera estratégica. Como les comenté antes, todavía tenemos una inflación relativamente alta, un tipo de cambio que va y viene, a veces se estabiliza, a veces vuelve a crecer. Y en particular la brecha cambiaria, que es una variable problemática desde muchos puntos de vista. Entonces, la gestión financiera siempre tiene que evitar que los márgenes se compriman demasiado. Y en ese sentido, anticiparse a ciertos movimientos, realizar el pricing adecuado, la gestión de las compras. Tienes que aprovechar la competencia que pueda generarse del lado de tus proveedores para siempre lograr buenos acuerdos y tratar de mantener un poco de eficiencia en el lado de los costos, ¿no? La digitalización también es una ola que creo que es global, ni siquiera ya es un tema macroeconómico. Es un tema global, hay que aprovechar las oportunidades que la digitalización y la inteligencia artificial y otros avances que se han hecho recientes de los cuales pueda beneficiarse tu emprendimiento. El enfoque en la demanda local es otro tema importante, por las cosas que les comenté antes. El foco es aprovechar ese boom que viene con la demanda local, que está atado a las expectativas favorables de Producto Interno Bruto, y pensar en el consumidor local. Y fíjense que cuando hablo de consumidor local, el consumidor venezolano es un consumidor, digamos, bastante sofisticado. Es un consumidor que de alguna manera trata de identificar patrones en la gama de productos que hay del lado de la oferta, que le digan cuál es la mejor relación precio-calidad. Y en ese sentido, hay nichos de mercado que se pueden crear de productos que son artesanales, pero que tengan una calidad, digamos, destacada, que sea competitivo en calidad, más que en precio, porque con ingresos crecientes esa posibilidad de poner un poco más de dinero a productos donde tú apuestas por calidad va a incrementarse. Un país que arrancó con un nivel de pobreza muy alto, pero que
en la medida que pasa el tiempo, digamos, este crecimiento económico que va a estar muy localizado al principio va a permear al resto de la población y uno puede ir pensando en dónde posicionarse para ello. Por supuesto, también la resiliencia operativa que nos sirvió para sobrevivir a los años críticos de la hiperinflación, la caída del Producto Interno Bruto, no hay que perderla en los tiempos buenos. Hay que mantener esa resiliencia, mantener, digamos, evitar que los costos se vuelvan, que dejen de ser flexibles, que puedas manejarlo en momentos donde existan variaciones fuertes de precio en el lado de los costos, el pricing, mantenerlo activo, mantenerlo efectivo, etcétera. O sea, una serie de medidas que no debes dejar de tomar, que las tomaste cuando hizo falta en el entorno de supervivencia, pero que no hay que bajar la guardia porque, como les dije al principio, todavía existen una serie de variantes, de variables macroeconómicas que no han sido controladas del todo y que implican que no se debe bajar la guardia. Y con esto, bueno, concluyo mis comentarios sobre la importancia del entorno económico, fundamentalmente sobre la toma de decisiones de las empresas. La verdad que fue un placer estar por acá con ustedes.